Que hablen los buenos 2.0 con Amelia Solórzano. Bienvenidos a Revolución Ética Mundial en nuestro conversatorio Que hablen los buenos. Este proyecto, este conversatorio ha sido creado para ustedes, para nosotros, para que entre todos podamos pensar que podemos construir un mundo mejor basado en principios y valores éticos. Hoy tenemos un invitado especial que ha creado un espacio periodístico referente en conciencia ambiental, responsabilidad social y resiliencia. Estación Z es un programa fundado por el periodista Adrián Luis Cava, que más que un programa es una invitación para reconectar con la vida. Bienvenido. Bueno, gracias Amelia por invitarme a su espacio. Yo aquí muy complacido. Creo que es de las primeras o las pocas entrevistas que me hacen. Por lo general soy yo el que entrevista, pero estoy muy complacido de conversar y de poder hablar de este lindo proyecto que ya hace poquito ha cumplido 21 años en la vida de los medios de comunicación. Nosotros empezamos el 2004 en televisión. Empezamos muy arriba con un proyecto muy ambicioso enfocado principalmente en dar cobertura a todo lo que era la parte cultural, la parte de entretenimiento, el espectáculo, la farándula, pero desde una perspectiva ciertamente disruptiva, porque hicimos cosas que para ese tiempo eran siempre innovadoras, y creo que una de las cosas que me caracteriza a mí es básicamente eso. No soy de los que duermo tranquilo si no hago algo que realmente sea diferente y marque un camino ciertamente diferenciado del resto, porque a veces se escucha mucho en los medios hablar de vamos a proponer un programa diferente, y al final uno mira lo mismo. Sí. Entonces creo que yo en ese sentido soy muy quisquilloso, soy muy detallista, ese es un buen término, y miro, como digo a veces en algunas charlas que doy, miro más allá del 2D, ¿no? Más allá de mirar en dos dimensiones, creo que la tridimensionalidad con la que me manejo me permite el poder ver un poco más allá. Sí, bienvenido a este proyecto que, como decía en el inicio, ha sido creado precisamente para intentar rescatar y poder contagiar esto que antes era normal y que últimamente cada vez se está perdiendo más, el tema de los valores y los principios éticos que son tan importantes para poder relacionarnos con nuestro prójimo, para poder relacionarnos en todo aspecto de nuestra vida. Y Adrián alguna vez con su esposa María Teresa me ha invitado a su programa, y si algo me ha llamado la atención ha sido precisamente lo que ustedes hacen, un programa que se nota y la vez que lo he escuchado se ve que tienen un compromiso social, medioambiental. Seguramente nuestros seguidores y nosotros también queremos saber un poco más de Adrián Cava, de su trayectoria. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo nací en la ciudad de Sucre. Digo que soy de la capital de la República porque nací en la capital de la República, eso nadie me lo va a quitar, ni con ideología, ni con política, ni con nada, porque nací en una familia basada con principios, con valores, con educación principalmente, pero no hablamos de la educación técnica, de la educación de la escuela o del colegio, sino la educación que realmente nos llevaba a los padres dentro de la rigidez y a veces lo blando que podían haber sido en aquel entonces, pero principalmente con algo que es muy rico, y es el valor del amor en la familia. Entonces, si bien en determinado momento mis padres se separaron por esas cosas de la vida, hubo una suerte de compensación, diríamos,
y desde muy chico yo tuve el amor de mi abuelo. Mi abuelo Víctor Oros, para mí ha sido un mentor muy importante en mi vida y que terminó complementándolo a lo que mi mamá, María Luisa Oros, hizo prácticamente de mí desde muy niño. Claro. Creo que conjuntamente ambos hemos construido, diríamos, nuestra familia. Yo soy el mayor de 4 hermanos, somos 2 varones, 2 mujeres, para ser buenos estudiantes, ser buenos hijos, tratar de ser profesionales. Creo que lo hemos logrado y a partir de aquello pues me tocó a mí relacionarme de alguna manera con, primero, el mundo de la música. Yo creo que a todo joven le gusta la música, ¿no? Y ese es el principio de nuestra conexión, diríamos, con algún medio. Yo te estoy hablando, Amelia, de la década finales de los 70s y prácticamente todos los 80s, que para mí ha sido mi década, ¿no? Ha sido mi momento, mi tiempo en el que he disfrutado de mi vida, de mi ambiente, de mis gustos musicales, de mis artistas, pero también el encuentro con lo que hoy es mi profesión. La radio, los medios. Creo que si me das a escoger entre radio y televisión, te diría, me quedo con la radio, pero la radio analógica. Si bien en algún momento la radio pasó de la AM a la FM con el sonido estéreo, lo análogo de aquel entonces para mí tiene un significado muy importante. Sí, mire, 40 años como periodista, 21 años con Estación Z, y creo que es uno de los pocos periodistas que habla de temas medioambientales, de temas sociales, y usted habla de una desconexión con la naturaleza. ¿En qué momento cree que el ser humano sufre esta desconexión? Los cambios cíclicos que hemos ido experimentando a lo largo del tiempo como seres humanos relacionados con un entorno que evoluciona, nos ha permitido justamente esa transición. Y mi generación, yo, seguramente muchos que tienen más o menos mi edad, habrán experimentado ese cambio trascendental de ese mundo analógico a un mundo digital. Entonces, creo que a veces tener herramientas en la mano que nos hacen cada vez la vida más fácil, dicen, eso yo lo tengo todavía ahí entre paréntesis, entre comillas, suele llevarnos en cierta medida por esa desconexión. Si nos damos cuenta, justamente me estaba yo amaneciendo en estos días porque estoy preparando y estoy terminando mi libro, Dios mediante sale este año. Estaba mirando muchos videos y estaba viendo que si bien de pronto la inteligencia artificial nos está ayudando a reconocernos, también nos está permitiendo el poder recordar esos momentos en que lo analógico era parte de nuestra estructura de vida. ¿Y qué era eso? Nuestra relación con nuestro medio ambiente. ¿Qué éramos en ese medio ambiente? Éramos seres humanos que se conectaban con la tierra, con la naturaleza, con los animalitos, con las cosas cotidianas, más allá de la misma tecnología. Entonces creo que ya no hay duda en este tiempo en que los chicos están más pendientes de un aparato electrónico como el celular o la computadora y el internet que de su propio medio ambiente. Hay una desconexión, ya no hay la conversación, ya no hay el juego como tal, o sea, como humanos que somos, como lo hacíamos antes con el trompo, con el volador, con las pepitas, ¿no? Las canicas, con ese mundo fascinante que teníamos. Inclusive te puedo decir que en esta conexión analógica yo aprendí a hacer hasta negocios en aquel entonces con las famosas bolitas, porque en vez de jugar, yo era el que las vendía y revendía. Las más, ¿cómo le llamaban sí. a las que eran mejores? Y me acuerdo de un spot que salió no hace mucho de una gaseosa en el que una persona compra una botella, la revende, con la ganancia compra 2
y luego la revende y después compra 4, ese negocio ya lo había hecho yo mucho antes. Y esas eran las cosas bonitas porque eso me permitía de alguna manera a veces tener el dinero que nuestros papás no nos daban, ¿no? Sí. Era más restringido ese tema. Sí, realmente mientras usted habla yo me acordaba que los lugares, o sea, nuestros destinos para ir de paseo con nuestros compañeros en el colegio era el Piraí, donde ahora son las cabañas, después el 23, después si uno quería ir un poquito más lejos era el Torno y después uno llegaba a la Angostura a terminar con los marihuí. O sea, esos eran nuestros lugares, digamos, imagino, de distracción, sí. Porque no había celular, no había nada, y ahí entra el tema de la conexión y desconexión con el medio ambiente, con la naturaleza, y realmente creo que hoy en día los jóvenes, los niños ya no saben, ni siquiera salen a la calle a jugar con los vecinos, están encerrados con el celular y ya no hay esa conexión y con casi el otro. Ni nos conocemos. Exactamente. Casi ni nos conocemos entre nosotros. Yo he visto muchas personas que a veces siendo amigos o conocidos no tienen idea ni del apellido, por ejemplo, ¿no? O caso contrario, ¿qué hace más allá de solamente verse? Entonces, ahí empieza un poco esta desconexión. Nace, creo que principalmente, o debería nacer principalmente nosotros los comunicadores, una suerte de reivindicación. Volver a lo análogo. Sobre los medios de comunicación, ¿usted cree que pueden generar cambios en los que consumen los programas y todo lo que producen los medios de comunicación, o solamente tiene la función de informar? Yo creo que en la universidad nos enseñan algo fundamental a partir de un medio, que es informar, entretener, educar, ¿no? Informar, entretener, educar, y por ahí me estoy olvidando de algo más, pero son principios básicos, ¿no? Pero estos son pilares fundamentales que deberían estar conectados dentro del medio. Hoy, lamentablemente, por ejemplo, en los medios de comunicación más importantes, llamémosle más grandes, porque, bueno, llamémosle de una mala manera, grandes, que principalmente han perdido hasta su línea editorial. Sí. Que cuando yo crecí, por ejemplo, escuchando mucha radio. En mi ciudad, en Sucre, he tenido la grandiosa y valioso aporte de haber tenido radios de mucha jerarquía, un nivel periodístico, y estamos hablando con profesionales locutores que principalmente basaban su trabajo en el medio por la voz, que tenía una caracterización muy imponente cuando uno escuchaba en la radio, y segundo, que por lo general no eran profesionales de la comunicación, muchos eran empíricos, alguno que otro abogado tenía otro tipo de profesión. Pero pensemos que la carrera de comunicación recién se instaura en Bolivia a partir de más allá de los mediados de los 80. Por ejemplo, en mi ciudad, cuando yo salí bachiller el 87, no había la carrera de comunicación. Tuve que mudarme a la ciudad de La Paz para obviamente estudiar. Casi simultáneamente diría que el año 1986 yo comencé en radio. En un 12 de mayo de 1986, y para septiembre estaba ya con mi proyecto de un programa musical de televisión. Más allá de yo haber sido periodista, primero fui locutor. Y creo que eso ha valido mucho porque en aquel entonces el periodista estaba designado con algo muy específico. En cambio, el locutor de radio era más dúctil, más versátil, porque podía estar en cualquier ambiente, ¿no? El ambiente ya sea del entretenimiento, ya sea de la información o de pronto del deporte. El locutor creo que tenía que estar capacitado para abarcar los espacios, ciertamente con una buena preparación,
un buen léxico, y para eso teníamos que prepararnos analógicamente. ¿Y qué es analógicamente? Libros, revistas, periódico. No había otra. No teníamos el internet, ese acceso a la información que se tiene ahora. Daría la impresión de que mientras más acceso a mayor cantidad de información que tiene hoy en día el ser humano, es cada vez más ignorante. Hablando de periodismo, generalmente era considerado el cuarto poder del Estado. ¿Usted cree que se sigue manteniendo ese poder en el periodismo? He visto en este último tiempo que como poder, no nos olvidemos que hay algo que es muy importante. Primero, la palabra en sí tiene un poder. Y el medio acompaña eso. No es que el periodista a partir del medio, no sé si está bien enfocado eso de cuarto poder. Creo que lo decían porque, claro, los medios denuncian. Exacto. Los medios enfrentan la verdad y la realidad. Y a partir de eso se convierte, por supuesto, en una voz muy importante para el ciudadano. De ahí yo creo que viene el tema de poder. Yo me acuerdo que fui a participar. Y miren, y ahí vamos un poco con el poder del medio, con esta anécdota. Yo estando en primero básico, había un programa que se llamaba, no me acuerdo si era el doctor o el profesor Peletín, ¿no? En Sucre. Y era ya un señor que con la guitarra hacía un programa infantil a las 5 de la tarde, los fines de semana, si no me equivoco, de lunes a viernes, no recuerdo bien. Pero bueno, la idea era de que todos los chicos estaban invitados a ir a cantar o a recitar en el programa. Tenía tanta convocatoria y tanta audiencia que la ciudad lo veía, y resulta ser que yo fui, me presenté porque quería cantar, y es la primera vez que lo voy a contar, así que tiene la primicia, como quien dice. Fui a cantar y resulta que cuando salí al escenario me puse tan nervioso que me olvidé la letra de la canción. Me olvidé la letra de la canción. Repercutió tanto que en la escuela todos se me hacían la burla. Ay, el bullying. No era bullying, sino que lo tomábamos como que, bueno, hay que reírse de algo. En aquel entonces no creo en ese bullying. Ahí teníamos los seres humanos la capacidad, a partir de la educación y la fortaleza que nuestros padres creaban en uno, de poder responder a eso, ¿no? Y algún momento, no me van a dejar mentir seguro muchos de mi generación, ¿cuántos no nos hemos agarrado a puñetes con un compañero X? Y hemos tenido que arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias personales, ¿no? Obviamente sin llegar a un daño mayor, sino el hecho de decir, ok, o te doy un estate quieto o me das un estate quieto para que después nos respetemos. Exacto. Y eso pasaba. Yo creo que cuando se habla del cuarto poder, lo que tal vez la justicia, tal vez el Estado quería ocultar, el periodista podía sacarlo a luz y eso era determinante para que haya justicia, para que se conozcan ciertos atropellos, para que no haya impunidad. Y un claro ejemplo de eso es que en las épocas de las dictaduras, ¿quiénes eran perseguidos? Eran los periodistas. Los primeros universitarios, periodistas y dirigentes, claro, adentro o exiliados. Entonces creo que a eso se refería el cuarto poder, que lastimosamente una opinión personal es que últimamente se ha perdido, ¿no? Porque ya no se ven periodistas que investiguen, que saquen a luz ciertos hechos irregulares, ya no se ve ese periodista que iba y hacía prácticamente de investigador privado, y más se ve como que un periodismo light que tiene que ver con lo que vende, que tiene que ver con lo que tiene mayor rating,
que ya no busca esa verdad de la que se hablaba, ¿no? Entonces yo opino que a eso se refería el cuarto poder, y claro, podríamos analizar que hay muchísimos motivos que generalmente las sociedades y por ende el periodismo evoluciona, cambia y se adecúa, ¿no? Pero la inmediatez también tiene mucho que ver con esto de ahora cómo se está perdiendo el rumbo, diríamos, de un periodismo mucho más enfático, más indagador, más investigador. Yo estoy siendo muy crítico en las redes sociales, por ejemplo, del nivel de comunicación y en varios seminarios y talleres que tenemos nosotros los comunicadores. Recientemente hubo el viernes uno en el que justamente yo expuse mi posición de que estamos siendo bustos parlantes los medios, ya, de todo lo que pasa estructuralmente en la política, más allá de ser indagadores, preguntones, ¿no? Investigadores, de ir tras de la verdad, porque, bueno, hoy en día se ponen en juego muchas cosas, intereses económicos, intereses sociales y hasta personales de pronto. Entonces, esa independencia que el medio y el periodista debería tener, prácticamente creo que está en extinción. Espero que no sea así, sí, pero vamos un poco por ese camino. Pese a que en Bolivia todavía hay gente que expresa su forma de ver su investigación y todo aquello. Me gusta, por ejemplo, este ABCOR, que es un tipo de periodismo gráfico en el que una imagen a partir de una caricatura nos puede mostrar perfectamente una realidad crítica de algo, ¿no? Más allá de un artículo o de decir algo, la denuncia a partir de la visión de esta persona a la que tuve la oportunidad de escuchar hace no mucho. Él es más de dibujar y de poner sus ideas en el papel que de hablar, pero me gusta mucho esa idea, que coincide de alguna manera con la temperatura que tenemos en este momento digital. Cuando yo hablaba de inmediatez, justamente veíamos eso, ¿no? ¿Qué tan rápido necesita la gente ver algo, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que con el celular estamos constantemente así, y porque hoy en día el desarrollo de una noticia prácticamente ya no se lo ve o no se lo lee. Es el titular el que cuenta. Sí. Es la imagen, es la foto, es la primera. No nos olvidemos que las redes sociales nos dan una estadística, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han visto nuestro video? ¿Y cuántos han visto los 3 primeros segundos? ¿Y cuántos han visto después el resto del programa? Y estamos casi sujetos, diríamos, a buscar esa inmediatez, ¿no? Esa visualización dentro de la estructura de las redes digitales, y el medio formal, radio, televisión, prácticamente periódico creo que ya no hay, salvo todos los que se han vuelto digitales, ya no hay, muy poco impreso. Lo que tiene que hacer es un poco adaptarse a este nuevo tiempo, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Eso es lo que le decía, que es la evolución de los medios y no queda más que aceptarlo. De alguna manera uno puede aportar para un cambio, para no olvidar cosas que son esenciales para ejercer y decir soy periodista y seguir avanzando, ¿no? No queda más de otra, y adecuándose a lo que las personas quieren ver pero este espacio es un poco diferente. Las personas que nos siguen y las personas que son parte de esta comunidad aún hablan y escuchan y ven este tipo de reflexiones, se podría decir. Y ahora yo quería consultarle sobre, usted en su reseña dice que la resiliencia es un pilar clave en su trabajo. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo se construye esta resiliencia?
Creo que nosotros, los locutores, la gente de la vieja guardia, me considero dentro de la vieja guardia sin necesidad de decir que soy viejo. Estamos batallando, por ejemplo, con la inmediatez de la información. Y cuando yo hablo de resiliencia, que es una de las cosas que no la tomo tan ligeramente como mucha gente. Lamentablemente, la palabra se puso de moda hace unos 3, 4, 5 años atrás, porque antes nadie hablaba de resiliencia. Se puso de moda y todos hablan de resiliencia, pero cuando yo voy y hago la pregunta sobre cómo enfoca la resiliencia dentro de lo que están haciendo, no siempre encuentro las respuestas adecuadas. Entonces, para mí, diríamos que como que me ha caído en un término coloquial, bonito, simpático, agradable, moderno, para mostrar lo que siempre yo he ido haciendo a lo largo del tiempo. No se olvide que al principio le comentaba de que yo como comunicador siempre he sido de las personas que buscaba algo diferente para mañana. No soy de los que todos los días hago lo mismo. Por eso es que en mi programa no tengo segmentos. No, eso es libre. Y esto de la resiliencia tiene que ver justamente con esa adaptación. Si bien yo me considero un profesional del mundo analógico con el que convivo todavía, también estoy en la estructura de lo moderno, de lo digital. No puedo abstraerme. De hecho, que para nosotros para mí ha sido un choque muy, muy importante, diríamos, cuando me dijeron, ok, radio y streaming. En determinado momento yo hice radio y era radio. En determinado momento hice televisión y era televisión, ¿no? Si bien la televisión juega con la imagen y con el sonido, pero es bien específico trabajar para televisión. Y la radio generaba un mundo de imaginación a partir del sonido y la voz, cómo se puede acompañar. Entonces, esa adaptación camaleónico, diríamos, tiene que ver con cómo estamos enfrentando nosotros, los comunicadores, este nuevo tiempo, enfrentándonos a caras bonitas, a banalidad en exceso, un mundo ya más plano, menos crítico, sí más criticón, ¿no? Porque hemos entrado en ese plano donde obviamente se apunta con el dedo a cualquiera. Todos somos más públicos porque lo estamos permitiendo y al final nos hemos convertido de alguna manera en esclavos del medio digital. Sí, estaba escuchando recientemente que se le llama nuevo feudalismo digital, porque nosotros, o sea, es como si hubiéramos vuelto al pasado y estamos en la sociedad feudal y en este caso es lo mismo que usted decía, ¿no? Todo, como que sembramos, cultivamos, pero no recibimos la paga que en la medida en la que ponemos el esfuerzo y hay un solo, que es la red social, es la que se beneficia claro. Mayormente, ¿no? No tiene nada que ver, por si acaso, aclarando a todos los digitales el tema de la monetización. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de algo un poquito más genérico, ya menos específico, pero que involucra a toda la sociedad, porque no todos estamos en la predisposición de monetizar con algo, sí. Porque inclusive para eso, bueno, hay que entender las métricas, hay que entender la técnica, hay que entender la metodología y todo eso, que obviamente nosotros en comunicación siempre le hemos sabido llevar porque el medio así nos exigía, ¿no? El hecho de crear guiones, escribir guiones, manejarnos en una estructura de programación, pese a que yo he trabajado en radios musicales estrictamente, aún así el formato nos exigía ciertas condicionantes de preparar un reloj, por ejemplo, para manejarnos en una estructural musical donde habían clásicos, habían los recurrentes, las proyecciones, los top. O sea, son varias cosas que al final dicen, no, pero si trabajabas presentando música, sí,
en esa radio donde yo he trabajado, a Dios gracias, que han sido de las mejores, he tenido esa posibilidad y Dios ha querido que sea parte de esos lindos equipos con medios muy líderes, muy importantes en su tiempo. Miremos estructuralmente del por qué todavía estamos trascendiendo, ¿no? Sí. No, ¿por qué no nos hemos quedado fuera de combate? Pese a que tenemos ahora, de lo que antes teníamos, ahora tenemos multiplicado por 1 millón de competencia. Y en su amplia trayectoria como periodista, ¿usted le ha tocado en algún momento decidir entre hacer lo correcto y irse por la vía fácil? Creo que soy muy consecuente con quién soy y qué es lo que quiero. De hecho, que con mi productora, mi colega, siempre discutimos este tema en el hecho de encaminar el objetivo, el propósito que tengo yo primero como profesional y segundo, cómo he planteado yo la estructura de mi programa. Y sí he rechazado varias cosas, no muy grandes, pero sí varias cosas que incidían a que yo incurra en eso. Creo que al ser yo consecuente y manejarme dentro de mi estructura de principios y valores, me importa mucho el hecho de que cumpla con lo que soy. Soy una persona, por ejemplo, amante del reciclaje. A veces me han tildado de cachivachero, que tengo mucha basura en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hago con la idea siempre de enseñar algo. Y le digo a Amelia, creo que si en este mundo solamente un 40 o 50% nos encaminaríamos de una manera diferente en la forma de pensar a partir de algo que también es fundamental para mí, y es conciencia. Yo trabajo mucho dentro de mi locución, dentro de mi lenguaje, con esto que también es parte de una charla muy bonita que doy, que tiene que ver con el despertar de la conciencia. ¿Cuáles serían las pequeñas acciones o cómo cada uno de nosotros puede empezar a hacer las cosas de modo diferente o para despertar esa conciencia de la que usted habla y poder aportar, ¿no?, a la sociedad y a nuestra vida misma, ¿no? Un aspecto fundamental y el principal de todos, y dice la palabra conocimientum, dice, ¿no? Conocimiento. El conocimiento es la clave de todo. Y voy a dar un pequeño ejemplo, por ejemplo. Alguien se compra un celular y lo último que mira es el manual de instrucción. Ya. Ahora, cuando vamos a la cotidianidad de la vida, ¿por qué estamos todos aportando al calentamiento global? Y es básicamente por la razón de que todos estamos actuando de manera inconsciente con respecto a eso. Por eso es que en el programa, por ejemplo, constantemente estamos invitando a empresas, personas que tienen que ver con estos ambientes y que de alguna manera, a partir de su responsabilidad social empresarial, están haciendo algo, ¿no? Pero no es nada comparado con lo que necesitamos a partir del conocimiento. Y yo todos los días lo que hago, y en este momento estoy con una campaña que se llama Basura Limpia. Muchos me han dicho, debes estar loco, porque no hay basura limpia. Sí hay basura limpia. Y la basura limpia tiene que ver con el papelito del dulce, que no lo tiramos directamente a la basura, sino lo vamos apartando del resto de la basura y empezamos a manejarnos dentro de lo que es reciclaje, pero en específico el papel, el plástico. Y bueno, es una forma de ayudar, diríamos, a mucha gente que vive también de eso.
Y que cuando empecemos a conocer el principio de eso, seguramente vamos a conocer por debajo muchas otras cosas. Creo que las personas tenemos que ser conscientes de que vivimos todos en un mismo mundo. Y tarde o temprano lo que nosotros generamos, en este caso la basura, el agarrar y generar o aumentar el consumismo, tarde o temprano nos va a pasar la factura a nosotros o le va a pasar la factura a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces yo creo que eso es una gran responsabilidad. ¿Qué mundo queremos heredarle a nuestros descendientes? Y yo creo que todos vamos a decir, queremos heredarle un mejor mundo y para eso cada uno, ¿no?, tiene que poner su granito de arena para poder generar el cambio. Yo veía, por ejemplo, Amelia, un documental hace tiempo que lamentablemente lo perdí, no lo volví a encontrar más. Era de un científico medio loco por el planteamiento que tiene. Y él decía, el ser humano no debería trabajar porque ha sido creado para vivir su vida en armonía con lo que tiene y podríamos ser autosustentables, no depender del dinero como tal y sí, obviamente, manejarnos dentro de esa corriente, ¿no? Entonces, menos consumismo, menos producción y una alternativa a poder convivir mejor con nuestro hábitat, con la naturaleza, que es sabia, ¿no? Uno, a veces, es nada más, por eso te digo, conocimiento es clave. Uno mira una manzana y si la mira detenidamente, va a ver muchas cosas. Sí. Uno mira un animal, un animalito, inclusive mi hija, que muy a propósito es muy querendona de los animales, en algún momento me decía, no mates la mosca, porque eres un asesino, ¿no? O sea, no concebía ella de que alguien debería morir, ¿ya? Entonces, a partir de eso, mirar los detalles. No sé si usted ha visto, va a parecer medio escabroso lo que voy a decir, pero el otro día me puse un poco a mirar, había esas moscas grandes, verdes, pero desde su perspectiva de cómo están hechas naturalmente a partir de su color, su tornasol y todo eso, es algo alucinante, ¿no? Claro, otra cosa es verlas en el microscopio y lo que hacen y lo que provocan, claro, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero hablo de cómo los detalles, y con eso siempre estamos discutiendo y ando insistiendo en eso, que el detalle hace la diferencia. Sí, yo creo, siempre lo digo y siempre lo digo en familia también, hay una parte de la filosofía que habla del justo medio y habla de que todos los extremos son malos. Entonces hay que buscar un equilibrio, no se trata de volver al pasado, ni tampoco se trata de negarse al futuro, sino se trata de buscar el justo medio donde todos podamos vivir en un medio ambiente limpio, en que todos nos respetemos como personas, como seres humanos y que a la vez también respetemos a los demás seres vivos que nos rodean, ¿no? Y la verdad ha sido muy ilustrativo el poder conversar con usted, ver sus anécdotas, su experiencia como periodista, o sea, lo que usted, digamos, cree como persona. Y los felicito, le doy las felicidades anticipadas también. Gracias. Por sus 21 años y por los 40 años como periodista. Y ya como para terminar esta entrevista, si usted pudiera decirle algo a los que ven su programa Estación Z, ¿qué les diría? A veces es tan difícil responder una pregunta que compromete mucho, me compromete mucho. Pero creo que para todos es importante en este tiempo mirar los detalles, el conocimiento, conocerse a sí mismo y de alguna manera conectarse con todo.
pero conectarse de manera física, no abstracta, no digital, no conectado siempre con el Internet. Creo que sin ser muy extremista y volver a lo análogo, enfrentando el mundo digital, nos permitiría el encaminar al ser humano dentro de lo que es ser humano. Y a partir de aquello, pues yo creo muy importante que necesitamos con mucha urgencia buscar nuestro yo interior. Sí, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por haber estado esta tarde con nosotros. Y no sé si usted quiere hacer una invitación para que puedan ver su programa. Claro que sí. Bueno, cordialmente están invitados todos. Nosotros estamos emitiendo a través de Radio Éxito Santa Cruz, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la frecuencia de la 107.8 FM. Hoy estamos en Radio Éxito, mañana no sabemos en cuál, porque a veces las cosas son así, pero principalmente tenemos una página oficial por la que también estamos transmitiendo a través del streaming, que es por Facebook, es Estación Z, ¿sí? Así simple, Estación Z. Y también tenemos un contenido, yo era un poco no muy afín a salir en TikTok, y ahí la productora se puso en campaña y bueno, se creó el espacio. Estamos creciendo rápidamente y yo no creía mucho en ello, pero bienvenido sea, también estamos en TikTok, también como Estación Z, ¿ya? Y me imagino que muy pronto, a ver cómo van las cosas, iremos abarcando también otras redes sociales dentro del YouTube, dentro del Instagram. Todavía no hemos tocado, no quiero ser estar en todo y a veces no estar en ninguno, sino ir de a poco. Creo que eso es parte de la resiliencia, ¿no? Es parte de la adaptación a un nuevo mundo en el que ahora estoy transitando y aquí estamos. Sí, le deseo todos los éxitos en todo lo que usted pueda emprender, y a las personas que ven nuestros conversatorios, a nuestros invitados, decirles nuevamente que esto ha sido creado para ustedes y, o sea, es como un tema de debate. Tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver la vida, diferentes profesiones, trabajos, voluntariados, y en esta ocasión hemos conversado con un gran periodista con una amplia trayectoria. Espero que esta entrevista pueda ser del agrado de ustedes, y ya saben, compartan, síganos en nuestras redes sociales, denle like, y también pueden darnos sugerencias de nuevos invitados. Muchísimas gracias, hasta la próxima.